Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Hoy vamos a hablar del principio de D'Alembert, la versión dinámica, y a partir de ahí vamos a deducir las ecuaciones de Euler-Lagrange. No desde el principio variacional como hemos hecho en algún que otro vídeo, sino tal como se hizo históricamente. Ya vais a ver que es muy curioso. Entonces, para ilustrar este tipo de cosas, pues volveremos a hacer otro ejemplo utilizando Newton, D'Alembert y las ecuaciones de Lagrange. Así que, sin más dilación, empezamos. Muy bien, pues aquí tenéis el principio de D'Alembert dinámico. Tenéis la fórmula muy parecida al caso estático, solo que hemos añadido esto. Recordad que el vector P es la cantidad de movimiento y es simplemente la masa por la velocidad, y por lo tanto, cuando aparece un puntito aquí, significa que estamos derivando con respecto al tiempo, y si la masa es constante, entonces sale fuera y queda la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es la aceleración. ¿Vale? O sea que otra manera de poner esta fórmula pues es simplemente poner masa por aceleración menos la fuerza aplicada y producto escalar la variación virtual, que esto es idéntico a lo que hicimos en el capítulo anterior. O sea, todo es idéntico a lo que hicimos en el capítulo anterior, lo único que se ha añadido este término de masa por aceleración. Recordad que esta I lo que significa es, o bien, si es un sólido rígido, pues los puntos donde se aplica la fuerza, o si es un sistema de partículas, por ejemplo, de tres partículas, por ejemplo, la 1, la 2 y la 3, pues este índice recorre las partículas. Entonces, para que veáis que esto funciona, vamos a hacer un ejemplo ultra rápido. A diferencia de la otra vez, ahora lo que vamos a hacer es poner una partícula que está agujereada por en medio, de forma que puede estar moviéndose a lo largo de esta barra. Y se supone que no hay nada de fricción. Perfecto. Para hacerlo sencillo, vamos a poner que esto mide 1 metro, de aquí a aquí, y de aquí a aquí vamos a poner que mide 2 metros, para hacerlo fácil, digamos. Vale, entonces, según Newton, pues tenemos que decir, bueno, venga, ¿qué fuerzas actúan aquí? Pues aquí actúa claramente el peso, y luego, como esta señora está intentando ir hacia abajo, entonces va a aparecer una fuerza que se va a oponer a ese movimiento y que tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto. Por tanto, esa fuerza no tiene más remedio que ser algo que vaya por aquí. Por ejemplo, le podemos llamar T a esta fuerza, y como sabemos del cole, si esto es un ángulo θ, entonces tenemos aquí que este ángulo va a ser igual que este, y bueno, pues podemos hacer lo de siempre, que es poner el sistema de coordenadas así, que aquí vaya el eje Y, que aquí vaya el eje X, y por tanto en este eje de coordenadas pues el vector T tiene componente Y, o sea que va a ser una cosa tipo 0T, y el peso pues va a tener dos componentes, la que va por aquí y la que va por aquí. Entonces la que va en la dirección X tiene que ver con el seno, por tanto va a ser mg seno, y la otra pues tiene que ver con el coseno. Pero como va en la dirección negativa del eje Y, le tenemos que poner un menos. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton, que básicamente nos dice que la suma de fuerzas tiene que ser igual a la masa por aceleración. Ahora no es 0 porque estamos en el caso dinámico. Por lo tanto, pues 0t más mg seno de θ menos mg coseno de θ igual a masa por aceleración. Por lo tanto, nos va a quedar mg seno de θ t menos mg coseno igual a ma, y por lo tanto vamos a tener que, si la aceleración tiene dos componentes, la aceleración x y la aceleración y, pues una de ellas va a ser igual a mg seno de θ y la otra t menos mg coseno. Muy bien. ¿Qué ocurre? Que como esta pelota está obligada a ir en la dirección del eje X,
no se mueve con respecto al eje Y. Eso quiere decir que esa restricción hace que esta aceleración sea 0 y por lo tanto nos sale que esta t pues tiene que ser igual a mg coseno. Y luego por otro lado la aceleración x pues es igual a mg seno. Discúlpame porque aquí se me ha olvidado que hay una m por aquí y una m por aquí. Perdonadme, que son la m que está multiplicando y por tanto estas masas se van. Aquí esto como da 0 da igual y aquí no hay la masa. Perdonadme, que ha sido un despiste. Muy bien, pues según Newton, estos serían los resultados para esta fuerza T y la aceleración sería esta de aquí. Muy bien. Entonces, antes de ir con el principio de D'Alembert dinámico, dejadme calcular, porque luego lo voy a usar para más tarde, el tiempo que tardaría, por ejemplo, una pelota que empezara desde aquí, desde el reposo, velocidad inicial 0, pues cuánto tiempo tardaría en llegar aquí resbalando por esta barra que no tiene fricción. Bueno, como sabemos que la aceleración con la que se mueve por esta barra es esta de aquí, pues entonces podemos, y además es constante todo el rato, eso quiere decir que podemos ya poner perfectamente la fórmula de toda la vida, que vale para movimientos rectilíneos y de aceleración constante. Entonces, como parte de aquí arriba, la posición inicial es 0, como parte del reposo la velocidad inicial es 0, por tanto x es igual a un medio de la aceleración, que es g seno de teta, y por t al cuadrado. Lo que pasa es que, fijaos que como nos dan el número 1 y el número 2, o sea que esto mide algo, pues en vez de ponerlo así abstracto, podemos decir, bueno, pues el seno de teta, ¿a qué va a ser igual? Pues el seno de teta va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa, que es 5. Por lo tanto, tenemos que x va a ser un medio de g y el seno es 2 partido raíz de 5 t al cuadrado. Y si queréis vamos a poner que la gravedad más o menos vale 10 para hacer los cálculos sencillos. Entonces este 2 se va con este 2 y nos queda que x es igual a 10 partido raíz de 5 t al cuadrado. Perfecto. Para saber el tiempo, lo único que tenemos que hacer es obligar a que la x valga toda esta longitud, que es precisamente raíz de 5, y lo ponemos aquí y despejamos el tiempo. Por tanto, raíz de 5 igual a 10, raíz de 5, t al cuadrado. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5, entre el 10 que está multiplicando por aquí, la raíz, y nos sale esto. Es decir, que nos sale 1 partido raíz de 2 como el tiempo que tarda en recorrer toda esa distancia. Muy bien, lo dejamos por ahí almacenado y ahora vamos a lo nuevo, digamos, ¿no? Que es al principio de... Bueno, aquí hay dos cosas nuevas, el principio de D'Alembert dinámico y lo de Euler-Lagrange. Vamos rápidamente al señor D'Alembert, que nos dice esto de aquí. Entonces, la buena noticia es que de todas estas fuerzas, la única que tenemos que tener en cuenta es precisamente esta, que es la única fuerza aplicada, porque esta está relacionada con la ligadura. Por tanto, eso es muy fácil, simplemente, y como solo tenemos una partícula, pues esto no hay sumatorio, porque solo es para una, por tanto se transforma en masa por aceleración, menos la fuerza aplicada, que va a ser el peso, 0, menos mg, y todo esto producto escalar por la variación de R, igual a 0. Muy bien, ¿qué es R? Si la partícula en su trayecto, por ejemplo, está aquí, pues entonces, y aquí tenemos el origen de coordenadas, pues R es un vector que une este punto con este de aquí. Y nosotros, si queremos hacer un desplazamiento virtual, lo que tenemos que hacer es desplazar esta pelotita en nuestra imaginación o hacia arriba o hacia abajo, pero siguiendo la barra esta, por ejemplo así, ¿no? Bueno, entonces lo que podríamos hacer, bueno, hay muchas maneras de calcular esto, pero quizá lo que podemos hacer, que puede ser fácil, es parametrizar esta recta. Entonces, podemos decir, bueno, parametrizar ¿cómo? Bueno, pues una cosa que podemos hacer es construir la recta
que pasa por este punto y este punto, que en este caso este punto pues va a ser el punto 0, 2, este de aquí, y este punto va a ser el 1, 0. Entonces vamos a encontrar A y B de forma que se cumpla eso, lo hacemos rápido. Vamos a sustituir primero este punto de aquí, la Y es 2, la X es 0, por tanto nos sale que la B es 2. Y ahora vamos a este punto de aquí. Entonces tenemos que sustituir la Y por 0, la X por 1 y luego la B, pero la B es 2. Por lo tanto sale que A es igual a menos 2. O sea que la recta, esta de aquí que representa la barra, pues es igual a Y a menos 2X más 2. Esta sería la ecuación de la recta. Y para parametrizar, pues podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, pues llamar a X, pues yo qué sé, Q, por ejemplo. Entonces la Y no puede ser cualquier cosa, sino que tiene que ser menos 2 veces y en vez de la X, pues una Q. Y eso serían las ecuaciones paramétricas de la trayectoria que sigue. Ojo, pero la trayectoria, pero en plan virtual, o sea, no la trayectoria real, porque no sabemos qué narices es esta Q, ¿vale? Pero, o sea, lo que sí sabemos es que si variamos la Q un poco, vamos a variar el vector R y siempre va a estar apuntando a cualquier punto de esta barra. Perfecto. Pues entonces ya estamos listos para, excepto Q es un número real. Un número real, cuidado, y no cualquier número real, sino que ese número real tiene que ser entre 0 y 1, porque cuando la Q sea 0, la X dará 0 y la Y vale 2, que estaremos aquí, cuando la Q valga 0, y cuando la Q valga 1, pues entonces X valdrá 1, bien, y la Y valdrá 0, bien también. O sea que la Q es un número real, pero tiene que ser entre 0 y 1 si es que queremos estar en algún punto de esta barra. En cualquier caso, si hacemos la variación de X, pues es simplemente la derivada de X con respecto de Q por la variación de Q, y la derivada de X con respecto de Q es 1, por tanto nos queda variación de Q directamente. Y en cuanto a la variación de Y, pues esto derivamos esto de aquí, que será menos 2, por la variación de Q. Por lo tanto, el vector variación de R, que es variación de X y variación de Y, pues simplemente es 1 menos 2 variación de Q. Perfecto. Pues esto de aquí es lo que vamos a sustituir aquí. Restamos estos dos vectores primero, que va a ser m a x menos 0. Y aquí vamos a tener m a y menos menos mg. Y ahora multiplicamos escalarmente por variación de r, que hemos visto que es esto. 1 menos 2 variación de q, lo igualamos a 0. Y como siempre, esto es distinto de 0 porque hemos hecho una pequeña variación. Por lo tanto, este producto escalar tiene que ser 0. Entonces, este producto hacemos este por este, max, y hacemos este por este. Por lo tanto, menos 2 m a i más g igual a 0. Las m's se van, sale el factor común y se cancelan con el 0 de la derecha. Y nos sale pues que la aceleración x es igual a 2ai más g. Muy bien. Esto, claro, si lo comparamos con esto de aquí y con esto, no parece que tenga mucho que ver. Pero nos falta hacer una pequeña cosa. Si derivamos estas ecuaciones con respecto del tiempo, que lo denoto con un punto, pues aquí simplemente tenemos que hacer pues q punto, no hay otra opción. Y si derivo esto con respecto del tiempo, pues aquí va a pasar más de lo mismo. Y la derivada de 2 es 0. Y si vuelvo a derivar con respecto del tiempo, pues entonces aquí habrá la segunda derivada con respecto del tiempo. Y aquí también. Que en este caso será menos 2q punto punto. Pero esto, la segunda derivada con respecto de x, es precisamente lo que llamamos la componente x de la aceleración. Y lo mismo pasa con esto.
Por cierto, no confundamos esta X, esta Y con este sistema de referencia. Este sistema de referencia ya no está, ¿eh? O sea, esto no es lo que yo llamo X, no, lo que esto tendría que haberlo dicho antes, perdón. Lo que yo llamo, o sea, desde que he empezado el principio de D'Alembert, yo estoy hablando de la X y de la Y de toda la vida, ¿eh? X, Y. Por lo tanto, cuidado, estas aceleraciones se refieren a los ejes, digamos, típicos de toda la vida. De hecho, he calculado todo teniendo en cuenta eso. Y esta ecuación se refiere a eso. Entonces yo podría sustituir a X por lo que veo que es Q punto igual a 2 y la AI veo que es menos 2 Q punto más G. Y de aquí podría despejar Q punto, porque fijaos que aquí esto será menos 4 Q punto, que pasa al otro lado, más 4, que con este serán 5, igual a 2G, y por tanto me queda que Q punto es igual a 2/5 de G. Vale, y como ya hemos dicho que la G es aproximadamente 10, pues Q punto pues va a ser 10 entre 5 son 2, por 2, 4. Muy bien. Vale, ¿cómo podemos encontrar ahora Q de t? Bueno, muy fácil. Si tengo la ecuación Q punto igual a 4, si ahora hago la integral con respecto del tiempo a ambos lados, pues aquí simplemente se va a convertir en un único punto, porque hemos integrado uno de las derivadas con respecto del tiempo, y aquí nos va a salir pues 4t más una constante. Si ahora vuelvo a integrar con respecto del tiempo, pues me va a salir q, la integral de 4t será 4t al cuadrado partido 2 más la integral de a será a por t más otra constante. O sea que q será igual, 4 entre 2 es 2, 2t al cuadrado más una constante más otra constante. Si ahora me pregunto cuánto vale q0, pues es simplemente sustituir la t por 0 y me da b. Pero, ¿eso qué quería decir? Quería decir que en el tiempo 0 la q vale esto. Pero como aquí vemos que la x es lo mismo que la q, pues lo que estamos diciendo es que x en el tiempo 0 sería b. Pero vemos que en el tiempo 0 la pelota está puesta en la coordenada x igual a 0. Por lo tanto, b es igual a 0. Muy bien. Así que esto fuera. Si ahora derivo q punto, si ahora derivo q para obtener q punto, pues aquí nos va a dar 4t más a. ¿Qué es q punto? Pues fijaos que q punto es directamente la velocidad x. Por lo tanto, esto es velocidad x de toda la vida dependiendo del tiempo. Así que si me pregunto qué pasa al principio, cuando el tiempo es 0, entonces sustituyo la t por 0 y entonces me queda a. Pero si hemos dicho que esta partícula en este ejemplo concreto parte del reposo, pues esto tiene que ser 0, por lo tanto la a también es 0. Conclusión, pues nuestra q de t, en este caso concreto, pues va a ser simplemente 2t al cuadrado. Muy bien. Y ahora ya podemos ir a nuestras ecuaciones con las que hemos partido y decimos, bueno, pues x va a ser igual a q, que va a ser 2t al cuadrado, y la y va a ser igual a menos 2 veces q, que es esto, 2t al cuadrado más 2. Vale, y 2 por 2 son 4, por lo tanto vamos a poner aquí un 4t al cuadrado y más 2. Perfecto. Y ahora, estas serían, digamos, las ecuaciones cuya solución sería, digamos, equivalente a lo que hemos obtenido antes con Newton. Se puede demostrar también, pero si queréis vamos a calcular el tiempo que tarda, por poner un ejemplo para que veáis que cuadra perfectamente. Entonces, para saber el tiempo, pues hacemos lo de antes. Y igual a 0, para asegurarnos de que estamos hablando de este punto. Por lo tanto, al sustituir 0 aquí nos da menos 4t al cuadrado más 2.
y si despejamos nos va a dar que t es igual a menos 2 entre menos 4 raíz, y esto nos da 1 partido raíz de 2, que es exactamente igual que esto. Esto no es una demostración para nada, pero ya vemos que tiene que dar lo mismo y da. Claro, si habéis visto hasta este momento, seguramente estáis diciendo, pero vaya manera de complicarse la vida, ¿no? Sí, eso parece. Parece que es complicarse la vida, pero creedme que cuando los sistemas son más complicados, cuando hay ligaduras, hacerlo con Newton y con fuerzas es un calvario. Y hacerlo parametrizando el vector de posición con respecto a unas variables que le vamos a llamar variables generalizadas, estas Q's de aquí, hacen que todo sea muchísimo mejor. No con el principio de D'Alembert, porque fijaos que con D'Alembert hemos tenido que dar aquí unas cuantas vueltas, pero con las ecuaciones de Euler-Lagrange sí. Así que lo que vamos a hacer ahora es ya dejarnos de tonterías e ir directamente a las ecuaciones de Euler-Lagrange y volveremos a resolver este problema para que veáis qué facilidad, qué elegancia y qué bonito es hacerlo con las ecuaciones de Euler-Lagrange. Muy bien, vamos para allá. Muy bien, para que esto sea fácil, voy a hacer la deducción para el caso de una partícula que se pueda parametrizar su trayectoria con una única variable Q. Entonces, esta variable Q, que es lo mismo que hemos hecho antes de borrar, que simplemente nos ha servido como parametrización de la trayectoria, pues a estas Q se le llaman coordenadas generalizadas. La razón de por qué lo hago con una sola partícula y con una sola coordenada generalizada es porque con eso se ve perfectamente cómo funciona todo y es casi obvio hacerlo ya con más coordenadas. Por eso lo hago, más que nada para ser pedagógico. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es pasar del principio de D'Alembert dinámico a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a partir de esto de aquí y vamos a suponer que tenemos una parametrización del vector posición de la partícula de manera que va a depender de ese parámetro y a lo mejor también del tiempo. Por ejemplo, en el caso que yo he hecho antes había dicho que x era igual a q, pero podría ser que en otro tipo de problemas, que ya veremos más adelante, pues por ejemplo fuera q más 2t, por ejemplo. Por tanto, no solo depende de q, sino que también podría depender del tiempo. Esto, aunque os parezca raro, ya veréis que puede pasar. Y van a ser sistemas que no conservan la energía, pero bueno, puede pasar. Entonces, esta parametrización no puede ser cualquiera. Tiene que ser tal que satisfaga las ligaduras. Por tanto, si estamos en una circunferencia de radio r, pues entonces diremos que la parametrización sería esta. Si estamos con lo de la barra que acabo de poner hace un momento, pues sería x igual a q igual a, no recuerdo, creo que era menos 2q más 2 o algo así. O sea, dependiendo de en qué tipo de ligadura tengamos, pues la parametrización será una u otra, y es importante porque si no satisface las ligaduras estamos haciendo el tonto, digamos, ¿no? Entonces, visto esto, ¿cuál sería el desplazamiento virtual? Pues sería simplemente lo que hemos hecho siempre, hacer la variación de r con respecto del parámetro y multiplicado por la variación del parámetro. Entonces, vamos a las ecuaciones estas, como solo hay una partícula, pues entonces no hay sumatorio y va a ser simplemente p punto menos la fuerza aplicada, y si me permitís vamos a pasar de poner a, porque ya sabemos, ya a estas alturas ya me creéis que nos vamos a acordar que estas fuerzas son solo las aplicadas, no la de las ligaduras. Bueno, pues esto multiplicado por la variación virtual igual a 0, o si queréis, si hacemos este por este y pasamos esto al otro lado, pues es lo mismo que p punto producto escalar variación de r igual a f producto escalar variación de r. Muy bien, y recordando que p es igual a m por v, pues entonces p punto es igual a m v punto. Por lo tanto, vamos aquí a escribir esto, sustituimos esto de aquí por esto,
mv punto, perdón, vamos a ir aquí, por la variación de r, pero la variación de r la tenemos aquí, así que la pongo. Y aquí volvemos a copiar exactamente igual. Vuelvo a poner esto otra vez. Y aquí llega una definición que es la siguiente. Llamaremos a este producto escalar Q. Y esto le vamos a llamar fuerza generalizada. Por lo tanto, ya veréis por qué, ¿eh? O sea, de momento solo pensad que simplemente es un nombre y no importa. Simplemente lo llamamos así y ya está. Luego cuando hagamos ejemplos ya veréis por qué. Porque tiene sentido llamarlo así. Por tanto, de momento nos queda pues mv punto producto escalar variación, la derivada de r quiero decir, con respecto de q, variación de q, igual a q mayúscula, variación de q. Fantástico. Lo que voy a hacer es definir aquí q, o sea, la definición me refiero, es este producto escalar. Perfecto, ya lo tengo almacenado. Y voy a almacenar también esta ecuación. Y ahora voy a preocuparme de este término. ¿Vale? Simplemente estoy preocupándome por este término a ver si puedo hacer algo divertido. Bueno, podemos coger este punto de aquí, borrarlo, poner un paréntesis y poner la derivada con respecto del tiempo, porque es exactamente lo mismo y la m, como es una constante, la consideramos constante en este tipo de casos. Por lo tanto, esto es verdad. Pero me encantaría que esto fuera así, que fuera una derivada con respecto del tiempo, pero de todo esto. Claro, lógicamente esto de aquí no es esto, pero si desarrollo y hago la derivada del primero por el segundo sin derivar y tal, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero tal cual por la derivada del segundo. Bueno, pues esto me sirve para decir, vale, pues esto, que es exactamente lo mismo que esto, pues es este señor menos este señor. Parece que se está complicando la cosa, pero ya veréis que no. Es muy útil lo que estamos haciendo. O sea, ya veréis que no es complicarse la vida. Menos mv, producto escalar, y esta derivada. Perfecto. Por lo tanto, voy a borrar todo esto. Y recordemos que yo estoy trabajando este trozo de ecuación, ¿eh? Lo pongo aquí para que sea más visual. Simplemente estoy trabajando esto a ver qué puedo hacer con eso, ¿eh? Ahora digo, a ver, ¿qué es la velocidad? La velocidad es la derivada de r con respecto de t. Pero como nosotros sabemos que r, no lo olvidemos, depende de q y de t, pues yo podría decir, bueno, pues podemos hacer una cosa. Cuando yo derivo con respecto del tiempo, puedo utilizar la regla de la cadena y decir, bueno, pues en realidad será como derivar parcialmente con respecto al parámetro q por la derivada de q con respecto de t. Esto tiene en cuenta que q pueda depender del tiempo y depende del tiempo, y hay que sumarle la derivada de r con respecto de t, porque también puede haber una dependencia explícita en el tiempo t, digamos, ¿no? O sea, que para que no quede muy raro, si yo, por ejemplo, tengo q al cuadrado más seno de t, pues fijaos que la velocidad, ¿qué va a ser? Pues primero hacemos la derivada de esto con respecto de q, que va a ser 2q. Luego multiplicamos por la derivada de q con respecto del tiempo,
Y según esta fórmula dice, y ahora la derivada de r con respecto, o sea, de x con respecto del tiempo, o sea, coseno de t, ¿no? O sea que esto da 2q por q punto más coseno de t. Pero esto siguiendo esta fórmula. Pero siguiendo el sentido común, nosotros ya lo sabemos, porque si yo quiero derivar esto con respecto del tiempo, pues simplemente, a ver, me encuentro aquí una cosa más otra cosa. Bueno, pues entonces primero derivo la primera cosa, porque es un sumatorio, y luego derivo la segunda cosa. Y la derivada de esto pues va a ser primero 2q por la derivada de q, regla de la cadena. Y la derivada del seno, pues coseno. ¿Vale? Esto es un ejemplo súper tonto para que veáis que esto significa simplemente lo obvio, lo típico, no es nada extraño. Muy bien, vamos a poner en vez de q de t, vamos a poner q punto, que es la notación típica que se suele utilizar. Y ahora contemplemos este trozo de ecuación y este trozo de ecuación. Vale, por tanto, contemplemos que v es la derivada de r con respecto de q punto más esto. ¿Qué pasa si yo ahora hago la derivada parcial de v con respecto de q punto? Bueno, mirando aquí, tendríamos que hacer primero la derivada de este sumando, más, porque eso son las propiedades de las derivadas, la derivada de una suma es suma de derivadas, pues más la derivada con respecto de q punto de esta cosa. Muy bien. Pero recordad que cuando las funciones son suaves, continuas y maravillosas, cuando tienes derivadas parciales, puedes invertir el orden y se queda exactamente igual. Por lo tanto, yo podría perfectamente quitar esta t de aquí, este q punto, y ponerlo aquí. Q punto y t. Insisto, por el teorema de Schwarz, ¿qué dice eso? Claro, la r no depende de q punto. O sea, q punto no está aquí. Por lo tanto, la derivada de r con respecto de q punto va a dar 0. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Fijaos que r depende de q y de t. Por lo tanto, cuando diremos con respecto de q, pues aparecerán q's y t's como mucho. Por lo tanto, este señor de aquí no depende de q punto. Por lo tanto, según esta derivada, sería como una constante para esta derivada, o transparente. Por lo tanto, lo podemos poner perfectamente aquí, fuera. Y entonces, ¿qué nos queda? Pues la derivada de q punto con respecto de q punto. La derivada de una cosa con respecto a ella misma es 1. O sea que al final nos queda la derivada parcial de r con respecto de q. ¿Cuál es la conclusión fantástica de todo esto? Pues que esto de aquí es exactamente lo mismo que esto. Por lo tanto, lo apunto porque es un dato importante. Hemos visto que esto es verdad. Y diréis, vale, ¿y qué? Bueno, por cierto, y dejadme poner también esta fórmula que la vamos a usar dentro de unos segundos. Lo voy a poner aquí, esto también es verdad. O sea, tenemos dos verdades. Estas dos verdades. Muy bien. Pues vamos a aprovechar esas verdades. Volvemos a copiar esto. Y ahora vamos a decir, venga, esto es la derivada con respecto del tiempo de este trasto multiplicado escalarmente por esto. Pero fijaos que es este lado de aquí. Por lo tanto, lo puedo cambiar por esto porque es exactamente lo mismo, lo acabamos de demostrar. Pues lo pongo, la derivada de v con respecto de q punto. Y esto, aunque no lo parezca ahora, va a quedar una cosa muy bonita. Enseguida voy a ello, pero vamos primero con esto. Aquí tendremos menos mv, producto escalar de esto de aquí. Pero antes dejadme deciros una cosa que a veces no se tiene en cuenta y es importante. Supongamos que queremos queremos hallar la derivada con respecto del tiempo de esta cosa, ¿no? Pero supongamos que queremos calcularla de una cantidad, la que sea, un cuadrado amarillo, digamos, ¿no?
¿Qué dice la regla de la cadena? Pues dice que para derivar el cuadrado este, podemos hacer la derivada de este cuadrado con respecto a lo que nosotros queramos, por ejemplo, círculos rojos, y lo que nos dice es que luego tenemos que hacer multiplicarlo por la derivada del círculo rojo con respecto del tiempo. Y ojo, y si este cuadrado tuviera una t por ahí, pues entonces habría que tenerla en cuenta y decir, no, bueno, y esto será la derivada de c cuadrado con respecto del tiempo, si es que el tiempo aparece explícitamente por ahí, digamos, ¿no? Esto es lo que sería la regla de la cadena, una versión con dibujitos de la regla de la cadena. Entonces esto aplicado a nuestro objeto de aquí, pues tendremos, bueno, pues la derivada con respecto de t, de la derivada de r con respecto de q, igual a la derivada del circulito rojo, que este, vamos a ver qué le ponemos ahí al circulito rojo. De momento vamos a escribir esto y ahora veremos a ver qué elegimos como circulito rojo. Para que quede claro, nuestro cuadrado es esto, ¿eh? Muy bien, pues vamos a seleccionar como círculo rojo, pues por ejemplo una Q. La Q. Esto, aunque parezca mentira, va a ser especialmente útil. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque fijaos, aquí tenemos dq entre dt, o sea, q punto, la derivada con respecto de q, de la derivada de r con respecto de q. Hasta aquí no hay ninguna novedad. Pero aquí, como estos son derivadas parciales, podemos, por el teorema de Schwarz, podemos coger e invertir las derivadas parciales. Eso sí, siempre que r sean funciones continuas y bien comportadas y suaves. Por tanto, en principio vamos a suponer que eso es lo que ocurre, no hay cosas raras, ni picos, ni cosas extrañas, y podemos hacerlo. Y entonces nos queda aquí, pues, parcial de q, de parcial r, parcial t. O sea que esto es fantástico. La otra cosa guay que podemos hacer es introducir esta q punto aquí dentro. Porque la derivada esta parcial solo tiene en cuenta las q's. Los q puntos son como otros objetos que no tienen nada que ver con q, porque estamos derivando parcialmente. Si deriváramos totalmente, ya la cosa sería diferente. Entonces, si lo hacemos, imaginad que ya tenemos la q aquí puesta, la q punto quiero decir, ya la tenemos puesta, entonces podemos sacar factor común, entre comillas, parcial de q. Cuando digo sacar factor común, en el fondo lo que quiero decir es que la suma de derivadas es derivada de la suma. Por lo tanto, nos queda q punto parcial r con respecto de q más la derivada de r con respecto de t, que podemos decir, bueno, tampoco hemos ganado mucho, ¿no? Pero es mentira, sí que hemos ganado porque resulta que es v directamente lo que hay aquí dentro. Fijaos, estos dos términos son estos y este es este. Por lo tanto, esto es la derivada de v con respecto de q, que es muy guay, como vais a ver ahora. Vale, recordad que estábamos hablando en todo momento de esto, ¿vale? De la derivada de parcial r parcial q, que es lo que tiene que ir aquí. Por lo tanto, lo pongo, la derivada de v con respecto de q. Y ya casi lo tenemos, estamos rozando ya el final. Y veamos un truco que es el siguiente. Imaginad que yo tengo v por v y lo quiero derivar, por ejemplo, con respecto de yo qué sé, de a. Me da igual lo que sea la a o b o p, lo que sea. La cuestión es que esto, al ser una derivada de un producto escalar, cumple la regla de Leibniz que dice pues que será la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero tal cual por la derivada del segundo.
y como el producto escalar es conmutativo, le damos la vuelta a este, v, producto escalar parcial v parcial a, porque es conmutativo, y nos sale pues dos veces v producto parcial v a. O sea que v producto escalar parcial v con respecto a la variable que nos dé la gana. Esto es igual a un medio, este 2 pasa al otro lado, ¿vale? De parcial con respecto de a de v por v. ¿Pero qué es v por v? Bueno, es un producto escalar de toda la vida y recordad que es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forma este vector consigo mismo, que es 0. Y el coseno de 0 es 1. Por tanto, queda el módulo de la velocidad al cuadrado, o dicho en plan notación sencilla, pues v al cuadrado. Por lo tanto, esto es un medio de la derivada con respecto de a de v al cuadrado. Y si ahora lo multiplico esto por m, pues entonces lo que me queda es que la derivada con respecto de a de m medios v al cuadrado. Fantástico, porque resulta que esto de aquí es justamente esto, solo que a en este caso es q punto. Así que déjame poner esto más bonito para que no haya confusión. Y todo esto ya está porque es la demostración. Bueno, y esto también. Y de hecho lo aparto esto hacia un lado para que no moleste. Y lo aprovecho. Vuelvo a copiar esto, la derivada igual a la derivada con respecto del tiempo. ¿De qué? De esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por lo tanto, lo único que tengo que decir es que a en este caso pues es q punto, porque estamos derivando con respecto de q punto. Fantástico. La derivada con respecto de q punto de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero resulta que aquí tenemos otra vez lo mismo, lo que pasa es que ahora la a, digamos, o sea, esta a de aquí, pues es q, pero es lo mismo. Por lo tanto, tendremos la derivada con respecto de q de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea que fantástico. Si ahora llamamos t a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y ya sabéis que esto es la letra típica que se pone a la energía cinética, pues tenemos que este señor, ¿a qué es igual? Pues a la derivada con respecto del tiempo de la derivada con respecto de q punto de esto de aquí que le hemos llamado t, por lo tanto t, menos la derivada con respecto de q de este señor que también es t. Fantástico. Por lo tanto, ya tenemos la parte izquierda y la parte derecha. Vais a ver que es una tontería como una casa. Esto era la parte difícil. Por lo tanto, recupero esta fórmula y entonces en vez de poner esto de aquí, que es esto, pues voy a sustituirlo por esto de aquí. Y todo esto está multiplicando a variación de q. Y esto es igual a q por variación de q. Entonces, si ahora pasamos restando esto de aquí y sacamos factor común variación de q y hacemos lo de siempre, decir que esto no es 0, o sea, es distinto de 0, por lo tanto obligamos a que esto sea 0 y por lo tanto nos queda una primera versión de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y recordando lo que es q, que lo tenemos por aquí,
nos queda la fuerza aplicada, producto escalar, la derivada de R con respecto de Q. Y esta fórmula de aquí vale para una partícula, pero con una sola, con un solo grado de libertad. Es decir, una sola Q, digamos, ¿no? Vale. Luego digo cómo se extiende esto a n partículas y n grados de libertad, ¿eh? Vale, pues lo que tengo que decir es que esta fórmula vale siempre. Y cuando digo siempre, me refiero que esta fuerza no tiene por qué ser conservativa. Por ejemplo, podría ser una fuerza de fricción, por ejemplo. ¿Vale? Y esto es muy interesante porque hay varios casos en los que dices, hey, resuelve este problema utilizando las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero con fuerzas de fricción, por ejemplo, o fuerzas extrañas por ahí. Entonces, esta sería, digamos, la fórmula para resolver ese tipo de problemas. Luego hay otro caso, que es el típico que suele ser más interesante para la física teórica, que es en el caso de que esta fuerza sea conservativa. Así que voy a extender unos minutos más este vídeo tan largo que está saliendo, porque creo que merece la pena ya cerrar el círculo, no va a ser muchos minutos más, y vamos a hablar de eso, del caso conservativo, que es muy importante. Vale, en el caso conservativo simplemente quiere decir que la fuerza aplicada proviene de un potencial, o sea que es el menosgradiente de una cierta función que se llama energía potencial, ¿vale? Claro, esto en sí ya es un tema en sí mismo, digamos, ¿no? Pero doy por hecho que eso lo habéis trabajado más o menos en primero de carrera y tal, en el que, pues por ejemplo, se calculaba el rotacional de la fuerza y si daba 0, entonces es que era una fuerza conservativa y por lo tanto existía un potencial o una función tal que al hacer el gradiente y cambiarle de signo, pues daba esa fuerza. Voy a dar por hecho que os suena lo que estoy diciendo, ¿vale? Más que nada para acabar a una hora razonable. Sí, insisto que si tenéis dudas o quedan cosas oscuras, pues por supuesto me lo podéis preguntar y trato de responderos. La cuestión es que esto significa simplemente pues la derivada del potencial con respecto de x, la derivada del potencial con respecto de y la derivada del potencial con respecto de z. Muy bien. Por lo tanto, si ahora yo calculo f por la derivada parcial de r con respecto de q, que es justamente lo que tenemos aquí, pues el producto escalar va a ser simplemente pues el menos factor común componente x por la componente x, pero la componente x de este trasto pues será la derivada de x con respecto de q. De hecho lo pongo todo si queréis para que veáis qué tipo de vector es este. Por tanto, componente x por componente x más componente y por componente y componente z por componente z. Pero fijaos que esto de aquí es simple y llanamente la derivada parcial de v con respecto de q. ¿Vale? Esto es regla de la cadena, porque fijaos, si quiero derivar v con respecto de q, puedo hacerlo primero derivando con respecto de x y multiplicando por la derivada de x con respecto de q. Eso sí, si hay dependencia en x. Si también hay dependencia en y, pues hay que sumarle la dependencia en y si también hay z, pues la dependencia en z. O sea, esto es la regla de la cadena, pura y dura. O sea que esto es maravilloso porque significa que esto va a ser simplemente la derivada parcial con respecto de q. Y eso significa que puedo reescribir esta ecuación de aquí igual a todo esto se transforma en esto, por lo tanto menos parcial v con respecto de q. Pero lo puedo pasar al otro lado sumando, entonces esto es igual a 0, y esto de aquí, si lo saco factor común, el menos, entonces me queda aquí un menos. Y esto es la derivada de no sé qué menos la derivada de no sé cuánto, que es lo mismo que la derivada de no sé qué menos no sé cuánto. Esto es una de las propiedades de las derivadas, ¿no? Por lo tanto, sustituyo esto por aquí, la derivada con respecto de q de t menos v, y ahora el truco final de magia, que es muy fácil. O sea que si yo, por ejemplo, imaginad que tengo t menos v
y deseo derivar esto con respecto no de q, sino con respecto de q punto, pues esto sería la derivada de t con respecto de q punto menos la derivada de v con respecto de x punto. De momento es una tontería. Pero cuidado, ¿la v de qué depende? La v solo puede depender de r. Y como r depende de q y de t, pues entonces v al final puede depender de q y de t, pero no de q punto. Por lo tanto, esta derivada es cero necesariamente. Eso quiere decir que puedo expresar la derivada de t con respecto de q punto como la derivada de t menos v con respecto de q punto. O sea, que básicamente lo que significa es que puedo poner, en vez de t aquí, pues puedo poner t menos v, porque por esta propiedad esto es esto de aquí que era lo que había. Y ahora ya sí se define la función de Lagrange o la lagrangiana como t menos v, y por lo tanto ya tenemos nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange famosísimas, y esto solo sirve para fuerzas conservativas, que será, insisto, la mayor parte de los casos de interés en física teórica. Muy bien, pues solo me falta deciros cómo se extiende esto a n partículas, o sea, n mayúscula partículas y n grados de libertad, y vais a ver que es una tontería. Bueno, pues para extenderlo a este caso, lo único que hay que hacer es tener en cuenta que t, en vez de ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, bueno, pues lo que va a ser es la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado más la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado, así hasta llegar a la partícula enésima, y la v pues va a pasar lo mismo, será v1 más v2 más v3 más vn. Eso en cuanto al tema de las n partículas. Y luego, en cuanto a los n grados de libertad, pues entonces resulta que no solo habrá una ecuación, sino que habrá n minúscula. Simplemente ponemos aquí j, y entonces habrá, pues para el caso j igual a 1, j igual a 2, j igual a 3, hasta llegar a los n grados de libertad. O sea que habría pues q1, q2, q3, qn parámetros libres. ¿Vale? Pues y aquí sería lo mismo, qj, j, y cuidado porque cuando tenemos n partículas, entonces aquí tenemos que poner un sumatorio desde 1 hasta n mayúscula, f, i, r, i. ¿Vale? O sea que esto, cuidado, sería ya para n partículas, y la j esta sigue siendo lo mismo, una j por aquí, qj. Vale, esto como siempre, pues haciendo algún ejemplo es donde se ven las cosas bien, entonces probablemente en el capítulo que viene pues haremos como mínimo, no sé, 1 o 2 ejemplos, probablemente en estos dos casos, para ver de qué va todo el asunto y ya poder seguir a otra cosa. Vale, creo que no me he dejado nada. Bueno, si me dejara algo ya al próximo capítulo, pues seguimos con eso. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.